Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo el Todo. ¿Por qué Cristo el Todo? Porque Él es todo para nosotros, para un cristiano. Cristo es la cabeza del hogar, Cristo es el primero, Cristo es nuestra vida, es nuestra solución, es todo lo que nosotros necesitamos. Amén, gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, volver a compartirles un mensaje que sea de bendición para sus vidas, que el Señor sea restaurando, que el Señor sea glorificándose, que el Señor sea dando lo que tú necesitas en tu corazón. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy esta mañana, Señor, venimos humillados, Padre, ante tu presencia, Señor, queriendo escuchar nuevamente tu voz, Señor, queriendo llevar un mensaje, Señor, a toda persona necesitada, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Ayuda, Padre, a que tu palabra sea recibida, Señor. Padre celestial, quita cualquier palabra, Señor, que no provenga de ti, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, Señor. Quita toda distracción en esta hora, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Lleva este mensaje, así como me has llenado a mí con este mensaje, Señor. Llena a la persona que lo está necesitando en el nombre de Jesús, Padre celestial. Esta mañana, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, para que solo tu nombre sea glorificado una y otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes 5, versículo 1. Libro Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Amén. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría en su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Amén. Gloria a Dios. Señor, qué palabra tan poderosa. Bueno, vamos a dar inicio con este tema. El día de hoy, el tema se llama: siempre habrá un pero sin Jesús. Siempre habrá un pero sin Jesús. Amén. Pues aquí podemos verla en la palabra del Señor. Naamán, un general de un ejército, que era un varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima. ¿Por qué nos habla la palabra del Señor de Naamán? ¿Cuántas veces nosotros no pasamos por diferentes situaciones? ¿Cuántas veces nosotros no estamos atravesando problemas difíciles en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros no buscamos solución en cosas que realmente no nos dan lo que necesitamos? Muchas veces estamos pasando por una enfermedad difícil, por ejemplo, el SIDA. Mucha gente se lo controla, mucha gente va con doctores, les dan medicamento, pero el SIDA no hay una cura. Muchas veces
En muchas ocasiones, mucha gente ha podido ver los milagros del Señor donde los ha sanado de SIDA, el cáncer ha desaparecido, pero realmente son situaciones que no tienen cura. Muchas veces tú estás enfermo de tu corazón, muchas veces tú estás dolido de tu corazón y buscamos un psicólogo, vamos en busca de alguien con quien platicar para sacar lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Pero al final que tú sales, tú te sientes, ay, ya me desahogué, ya fui con el psicólogo. Pero realmente tú sales y sigue habiendo algo adentro de ti que no ha cambiado. Nosotros muchas veces vamos en busca de respuestas en el mundo, vamos buscando una solución a nuestros problemas. Es un borracho, va en busca de Alcohólicos Anónimos para que le ayude, pero al final del día recibe la enseñanza, se controla unos meses, pero después de tiempo vuelven a caer en lo mismo. Igual los drogadictos van a nexos, los meten a centros de rehabilitación y muchas, no sé si usted ha escuchado, que dicen entró pero ahora salió peor, o cuando los que entran a la cárcel están en la cárcel pasando por un proceso difícil, por una situación difícil, pero salen peor. Mucha gente es lo que dice, porque nosotros buscamos en el mundo la solución y el mundo no tiene la solución. En una ocasión yo comentaba que la cárcel no cambia, el que cambia es Cristo, el que sana es Cristo, el que transforma es Cristo, el que te hace criatura nueva es Cristo, no el hombre. ¿Cómo podemos pedirle ayuda a un hombre contaminado? No te puede ayudar. No te puede ayudar porque pues ¿cómo un enfermo puede sanar a otro enfermo? Al menos de que ese doctor sea nuestro Señor, porque Él es el que vino y el que había de venir. Él es el Todopoderoso y Él es el que tiene la autoridad de sanar, de libertar, de transformar, de dar una nueva vida, de resucitarte si estabas muerto. Entonces aquí podemos ver a un general, ¿verdad? Un general que estaba pasando por una situación, había un pero en la vida de él, así como muchos de nosotros teníamos un pero en nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos a escuchar testimonios de todos nuestros hermanos, todos llegamos a Cristo por una situación difícil, todos llegamos a Jesús por una situación que salió de control, que ya no estuvo en nuestras manos. Entonces buscamos a Jesús, dejamos a Jesús como última opción cuando Él debería ser nuestra primera opción. Pero muchas veces tenemos que pasar por estas situaciones para nosotros poder reconocer que Jesús es nuestro creador, que Jesús es nuestro redentor, que Jesús es el que verdaderamente transforma. Entonces aquí podemos ver a Naamán, que dice la palabra en el capítulo 1, dice al final, pero leproso. Él era un varón muy importante. Él era un varón de un ejército. Era un general, no era cualquier militar. Para ser un gran militar, usted sabe que tiene que tener valor, que tiene que tener autoridad, que debe de tener fuerza. Pero este varón era leproso. Él podía tener mucho dinero, mucho, porque era un general, no era cualquier persona, era un general. Entonces llega un momento en nuestras vidas que el dinero no puede sanarte la enfermedad. Llega un momento en tu vida que el dinero no te puede transformar. Llega un momento en que el dinero no puede darte lo que tú estás necesitando. Entonces este varón ya se le habían agotado todas sus opciones, porque él era un general, claro que tenía dinero. Entonces él me imagino que ya había buscado en doctores, ya había buscado en mucha gente acude a brujería, mucha gente acude a personas que le pudieran ayudar, pero pues era algo imposible para las personas. Incluso en el Antiguo Testamento vemos cómo las personas le huían a los leprosos, porque era una enfermedad pues contagiosa y toda la gente temía a esa enfermedad, y este varón era leproso. Pero dice que había una muchacha, en el siguiente versículo dice que había una muchacha que había
sido cautiva, que se la habían traído de Siria, la habían raptado, se la habían robado. Pero esta muchacha no ocultó a quien verdaderamente conocemos. Cuando usted conoce a Cristo, no puede ocultar lo que el Señor hace en sus vidas. Es algo imposible de no hablar, es algo imposible de no compartir, porque Cristo transforma vidas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, es imposible callar lo que el Señor está haciendo con nosotros. No puedes callar, porque es algo tan hermoso que es imposible callarlo. Entonces dice, y la habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La habían llevado cautiva. Muchas veces el Señor nos pasa por procesos, porque esa muchacha era una mujer temerosa del Señor, era una muchacha que temía a Dios, que sabía que Dios tenía el poder y la autoridad de sanar, de restaurar. Muchas veces nosotros estamos pasando por desiertos, por situaciones, por muchas veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? Así como esa muchacha, nos pasan muchos problemas, pero el Señor tiene un propósito. El Señor tiene el propósito y Él no se equivoca. Esta muchacha fue elegida, estaba pasando por una situación difícil porque estaba lejos de su familia, estaba lejos de su tierra, pero en la tristeza, en todo lo que ella estaba pasando, había un propósito del Señor en la vida de ella. Y el propósito de ella era que compartiera la palabra en la casa de Naamán, para que Naamán pudiera ser restaurado, para que Naamán pudiera ser limpiado de esa lepra, para que Naamán pudiera conocer al verdadero Dios. Entonces esta mujer le comenta a la esposa de Naamán, y Naamán va en busca de Eliseo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él va en busca de Eliseo, le dan una palabra a Eliseo. Le dicen que viene un general buscando. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y dice el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjese, hermano, aquí hay algo muy importante, dice, y dirá, invocará el nombre de Jehová su Dios, porque era Dios de Eliseo, era Dios de la muchacha, pero no era, él sabía que no era su Dios. Qué misericordioso es el Señor y qué amoroso es el Señor cuando, a pesar de que nosotros dudamos de lo que Él puede hacer, que a pesar de que nosotros no lo glorificamos como debemos de glorificarlo, Él tiene misericordia de nosotros y nos busca y se manifiesta en las peores situaciones de nuestra vida. Este varón reconocía aquí que no era su Dios, pero él creía que tenía el poder de sanar esa lepra. Pero dice la palabra del Señor que él se fue molesto, que se fue enojado. ¿Por qué este varón se fue molesto, enojado? Porque dice en el versículo que sigue, Amaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Gloria a Dios. Porque aquí el Jordán era un río que ya iba revoltoso, que ya iba con agua sucia, con agua contaminada. Era un río que si tú ibas no se te antojaba meterte porque las aguas eran tan sucias, tan turbias,
que tú decías, ¿cómo me voy a meter ahí? Si mira, está bien sucio. ¿Cómo? Y se fue enojado porque él, un general, se sintió menospreciado, se sintió que dijo, este me quiere mandar a las aguas más sucias, ¿a poco no me pudo mandar a un río más bonito? Porque el Señor se manifiesta en las peores situaciones. En donde nosotros pensamos que el Señor no puede, porque dice la palabra del Señor, de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Porque nuestros ojos no ven como sus ojos. Eliseo, Dios le había mostrado que ahí él iba a ser sanado, pero los ojos de Naamán no estaban de acuerdo, porque era un río muy sucio. Decía, ¿cómo me voy a meter a ese río? Mas sus criados, dice el siguiente versículo, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Y Naamán iba enojado porque dice la palabra del Señor que ni siquiera Eliseo lo había recibido, que le había mandado a decir con un ayudante que hiciera esto. Él estaba esperando que lo recibieran con todas las flores, que lo recibieran y que lo atendieran, que le dieran la mejor silla, que le dieran el mejor lugar, las mejores atenciones y que fuera sanado en ese mismo momento. ¿Cuántas veces nosotros no llegamos así con el Señor? Que llegamos con un egoísmo, con una arrogancia, con un orgullo, que queremos que nos dé todas las atenciones. Cuando en Cristo no hay políticos, porque nuestro político es Jesús, nuestro rey es Jesús, el que gobierna es Jesús. En la iglesia no hay políticos, en la iglesia no hay maestro, porque nuestros maestros es nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia no hay doctores, porque nuestro doctor es Jesús. En las iglesias no hay profetas porque nuestro profeta es el Señor. Que hable a través de varones es diferente, pero el Señor tiene a su pueblo escogido, y el que reina, el que gobierna, el que transforma, el que te da vida es nuestro Señor Jesús. En la iglesia todos somos iguales. No es más el que predica, el pastor, que el que está limpiando en la congregación. Todos somos iguales. Ni uno somos menos, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces este varón quería todas las atenciones, como muchos de nosotros. Vamos enfermos a la iglesia, pero queremos ser transformados y que me den el mejor asiento y donde me dé el aire y esto y lo otro. Y ponemos miles de peros, miles de excusas. Pero ahí sus criados fueron utilizados por el Señor y le dijeron, ¿por qué no lo hace? Entonces dice el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios, porque a lo que nosotros no nos gusta, ahí se manifiesta el Señor. Muchas veces el Señor te va a decir, aléjate de tu familia porque es ocasión de caer, y nosotros no nos va a gustar, porque vas a decir, es mi mamá, es mi papá, es mi abuelita, es mi tío, es mi hermano. ¿Cómo me voy a alejar de ellos? Pues si así ha dicho el Señor, tenemos que obedecer. A este varón no le gustó lo que le dijo el profeta, pero obedeció. Qué tan importante es que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Aunque nos enojemos, aunque nos disgustemos, aunque no nos guste lo que estamos escuchando, pero obedecer, eso es algo muy importante, mi hermano. Entonces, dice la palabra del Señor, dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora reconozco que no hay otro Dios. Reconocer, hermano, no, es algo tan poderoso. El que nosotros reconozcamos que realmente nosotros nos equivocamos, el que nosotros reconozcamos que realmente no es lo que nuestros ojos ven, sino lo que el Señor hace. Que nosotros reconozcamos es algo que el Señor le alegra, porque muchas veces estamos en arrogancia. Dice en el libro de Marcos 5, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando
Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que te vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Un varón que conocía la palabra, porque dice que era de la sinagoga, que conocía la palabra, pero que estaba alejado del corazón del Señor. En la palabra del Señor dice: ellos dicen que me conocen, pero su corazón está lejos de mí, realmente no me conocen. Entonces él ya había agotado sus recursos, porque pues también en la sinagoga pues era una persona con economía. Él ya había agotado todos sus recursos y solo le quedaba Jesús. Solo le quedaba Jesús. Y él sabía que si iba con Jesús, ahí iba a ser sanada su hija. Igual que la mujer del manto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Otra vez nos menciona la multitud. Porque el Señor se manifiesta donde todos pueden ver la transformación. Él no se va a manifestar donde no se puede ver. Él se va a manifestar en donde se puede ver la transformación, en donde haya testigos, porque van a ser testigos del poder de Dios. Y entre la multitud tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, y dice el capítulo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Había acabado todos sus recursos. Ella ya no tenía más, pero estaba buscando a Jesús. Ya se había gastado todo lo que tenía, ya había ido con muchos médicos, pero nadie la podía sanar. ¿Y cómo? Nomás tocando un manto fue sana? Porque era la fe que ella tenía en Dios. Era la fe que ella tenía en Jesús. Ella sabía, decía: si yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ella lo creía. El creer, el tener la fe es algo tan poderoso, así como este varón de Jairo. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor se manifiesta, y no solo se manifiesta, sino que se glorifica en muchas personas y donde haya testigos, porque el Señor siempre va a dejar un testigo de la transformación. Deja de gastar tu dinero en médicos, en drogas, en psicólogos, en doctores, en brujería, en cosas que realmente no te van a dar la solución. Si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Aquí tenemos los ejemplos que Cristo transforma. En el Antiguo Testamento podíamos ver a los profetas, pero en el Nuevo Testamento estaba el Señor Jesucristo. Era Dios en carne y estaban siendo sanados. Pero así como hubo milagros en el Nuevo Testamento, había milagros en el Antiguo. Ya hoy en día podemos ver la mano de Dios en muchos hermanos, cómo el Señor se manifiesta y se glorifica. Yo hoy le digo, hermano, que si ha probado todo y todo le falla, prueba a Cristo. Si usted no es cristiano, yo lo invito en el nombre de Cristo Jesús, si está en su corazón, a hacer esta oración de fe, entregándole su vida al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Señor, este día, Padre, yo reconozco, Señor, que yo no puedo solo, que yo no puedo sola, Señor, que yo no puedo sin ti, Señor, que yo necesito que tú reines en mi vida, Señor, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Señor, en mi vida. Yo hoy quito mi orgullo, quito mi rencor, quito todo lo que yo siento, Señor, y lo pongo en tus manos. Reconozco mis pecados, Señor, y me pongo ante tu presencia para que me limpies, Señor. Así como ese varón Naamán, que fue limpio, Señor, y reconoció. Yo hoy vengo humillada ante ti, Señor, para que me limpies, Padre.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no me borres de él. Haz tu voluntad en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedir esta predicación. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este ministerio, Padre Celestial. Te damos gracias por las vidas de cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje, Señor. Te damos gracias porque usted es bueno, porque usted nos provee con su palabra, nos provee, Señor, para poder llevar su mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí no hay más que nada corazones dispuestos, corazones agradecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, haz que llegue la palabra a la persona que lo esté necesitando y manifiéstate en su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.